los datos indican que la inflación de mayo va a ser del 4... menos del 5, pero entre 4 y 5 y 5. Otro logro de este gobierno, se evitó la hiperinflación. Parecía impensado, ¿no? Si en diciembre yo preguntaba sobre cuál va a ser la inflación de mayo, nadie soñaba con menos de 5, ¿no? En mayo. No para de bajar la inflación, se desacelera. Incluso a números infinitamente mejores que los que decían las estimaciones de los privados e incluso del propio gobierno. Están todos sorprendidos. Escuchen esto muy bien. Se hablaba de que este mes, el mes que acaba de cerrar, la inflación iba a ser del 5,5, del 6%. Las estimaciones están dando ahora entre un 4,8 y un 4,3. Esto es tremendo. O sea, ni Milei se da cuenta de lo bien que están haciendo las cosas en el gobierno. Las estimaciones eran muchísimo peores. Está saliendo todo mejor de lo esperado. La inflación no para de desacelerarse y acaba de salir un dato brutal, hermoso para la gente. Miren esto. Inflación. Se ajustan las proyecciones privadas y en mayo podría dar entre 4,8 y 4,3%. Se hablaba de más de un 5%. La mayoría estaba entre el 5,5 y 6 hace unas semanas nada más. Y ahora se está hablando de este número, por debajo del 5,5 que se decía inicialmente. Y además, comparémoslo con el mes anterior, que es brutal. En abril el registro del INDEC había sido de 8,8. Y ahora se está aproximando a ser menos de la mitad. Esto es tremendo. Además, como dice acá también, será la quinta baja consecutiva del índice. Esto demuestra una clara tendencia. Obviamente siguen siendo números enormes si los comparamos con países que tenemos al lado, pero pensando que el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa nos dejaron una hiperinflación y que ahora estamos hablando de estos números, es impresionante. Bueno, vayamos a la economía. Por lo menos los datos indican que la inflación de mayo, ¿no? Sí, de mayo va a ser del 4,6. ¿Cuánto, Willy? ¿4,6? Menos de 5, pero entre 4 y 5 y 5, digamos. Otro logro de este gobierno. Parecía impensado, ¿no? Si en diciembre yo preguntaba sobre cuál va a ser la inflación de mayo, nadie soñaba con menos de 5, ¿no? En mayo. Se evitó la hiperinflación. Se decía en la campaña, se decía posteriormente, lo decían las consultoras que estaban alineadas a nuestra ideología, consultoras que tendían a decir el liberalismo es el camino correcto para salir adelante. Decían, la inflación va a ser tanto. Entonces, el trabajo superó las expectativas, superó mis expectativas personales. Si me preguntan a mí, yo tampoco esperaba esto. O sea, nadie en el gobierno soñaba con esto ahora. Por eso es un éxito del equipo de Toto Caputo. ¿Y de la actividad económica qué puedes decir? Porque la salida en B, hay muchas dudas. El parate es monumental. Hay muchas dudas de la famosa B corta, ¿no? Para ver si es una B corta o la letra que le quieran poner, tenemos que esperar. Todavía no estamos en ese momento. Igual si pasan 3 meses o 6, bueno, ya no es más B corta. Después está el tema de los tiempos, lo que espera cada uno. El objetivo principal que tenía este gobierno y esta administración era bajar la inflación. Y se logró. Sin duda. O sea, después de mucho tiempo vimos una inflación tendencia a la baja. Ahora, siempre era un poquito más, y de repente llama al 30%. ¿Ramiro va a seguir a la baja o vos decís que en algún momento se va a estancar en un número? Va a seguir a la baja hasta que desaparezca. Va a seguir a la baja hasta que desaparezca porque en serio se habla de la inflación, porque no se habla del principal problema, que era el déficit. La inflación estaba generada por culpa del déficit. Por eso es que el presidente, cada vez que tiene oportunidad, dice superávit. No negociamos el déficit. Cuando vos decís no negociamos el déficit, te está diciendo no quiero que crezca la pobreza, porque hay pobreza por culpa de la inflación, que es consecuencia de la emisión. Cuando vos generaste superávit ya no necesitas emitir, fuera del buen trabajo que se hizo, fuera del superávit en toda la cuestión monetaria, que se bajó la tasa de interés. Ellos que tanto decían de la tasa de interés, la cuestión financiera, este gobierno bajó la tasa de interés. Ahora, Ramiro, esa es la macro. Ahora, la micro, ¿no? Que es el metro cuadrado de cada uno de nosotros. El gobierno se tiene que encargar de las cuestiones macro, porque si empieza a encargarse de las cuestiones micro, es la cuestión de cada uno de nosotros. Es imposible. Como se está arreglando la macro, eso va a tener repercusiones en la micro. Y ahí se discute en cuánto llega eso, en los tiempos. Hasta ahora hay paciencia. Cuando hablas con la gente, yo a este gobierno todavía le tengo paciencia. Porque tiene esperanza. ¿Por qué? Porque este gobierno planteó hace un año que este iba a ser el proceso. Nunca se dijo que el 11 de diciembre se le solucionaban los problemas de la Argentina. Vamos a reacomodar para que esto sea un proceso de largo plazo. Y Ramiro, vos que sos del mercado financiero, ¿cuándo estimás que podría darse las condiciones para levantar el cepo? Es una responsabilidad muy grande darte una fecha por una cuestión de respeto. Cuando yo estaba al otro lado del mostrador, que no hacía política y era parte del mercado financiero, y un político me decía una fecha, sentía que me tomaban el pelo, porque después no la cumplían. Lo que sí te puedo decir ¿Este es que año puede ser? No te pido una fecha. Lo más pronto posible cuando estén las circunstancias. Okay. Las circunstancias se están cumpliendo. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Tener Por ejemplo, dólares en el Banco Central? Tener dólares en el Banco Central, okay. Acomodar las cuentas monetarias. ¿Un acuerdo con el fondo? Un acuerdo con el fondo que se está dando porque las expectativas... No, un nuevo, te digo. Sí, o sea,
Es Con nuevo fondo porque estamos no. superando las expectativas del fondo. Como estamos quizás- haciendo mejor las cosas o de lo que el quizás- fondo pretende, el acuerdo ya está. O quizás el acuerdo viene después de la ley bases. Que también es fundamental, porque no es solamente una cuestión monetaria, sino también es una cuestión de regulaciones. Argentina no tenía solamente una cuestión de problema de presión tributaria, sino de la presión que te metía el Estado en base a regulaciones que te molestaban o que te podrían llegar a molestar. Porque hay muchas regulaciones que están ahí congeladas, como la ley de abastecimiento, que decíamos, a ver cuando la activan, ya estamos sacando todas esas cosas. No van. Ordenemos todas esas leyes que estaban ahí encajonadas, pero que teníamos miedo que las saquen adelante. Bueno, esto realmente es un notición. Los números que estamos empezando a ver son sorprendentes. Escuchamos algunas cosas que dijo Feynman que me parecen claves. Primero, como acabamos de ver, hay diversas estimaciones de privados. Todas dan abajo del 5%. Y uno podría decir, si ustedes lo que me están viendo, alguno es de, no sé, de Perú, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Me van a decir, no, bueno, pero es altísimo eso. Sí, pero teníamos la hiperinflación que nos dejó Massa. Un 30% estaba creciendo al 8% semanal con Massa. Por favor, se tiene que entender esto de una buena vez. La inflación con Massa estaba al 8% semanal en diciembre. Antes del 10 de diciembre que Milei comenzara su gobierno. O sea, durante el gobierno de Alberto Fernández, Massa y Cristina, estaba la inflación subiendo al 8% semanal. Las estimaciones para este mes dan abajo del 5%, entre el 4,8 y el 4,3. Estamos hablando de que sería la mitad, pero en un mes entero. Cuando esto era en una sola semana con Massa. Nos estaba llevando o nos había dejado ya directamente en una hiperinflación que estaba a punto de estallar. Esto se tiene que entender. Es clave esto. Es muy importante. Nos dejaron al borde de un desastre. Y la inflación el mes pasado fue 8,8%. Lo mismo que teníamos en una semana con Massa. Ahora estaríamos hablando de que eso se genera en un mes. Y ahora, eso era del mes pasado, de abril. Para mayo se está hablando de la mitad de eso. Si era 8,8, ahora se está hablando de prácticamente 4,4. La mitad. Miren la desaceleración tremenda que se está dando. Repito, porque esto se tiene que recontraentender. De más de 8% semanal, estamos pasando a un 4% mensual. Mensual. Entonces, el que no quiera ver esto, está bien, no la ve. Punto. No hay mucho más que explicar. Es tremendo. Además, este mes, cuando salga el dato oficial, va a ser la quinta baja consecutiva. Quinta, 5 meses consecutivos, uno detrás del otro, cumpliendo. Cuando Alberto te decía, el viernes viene la guerra contra la inflación, agárrense, y se iba a las nubes, nos fundía. No tiene argumento alguno el kirchnerismo. Cero. Se acabó. No pueden decir nada. El problema peor, el más doloroso que está teniendo hoy Argentina es la inflación y se está solucionando. Nadie soñaba con menos de 5% en mayo. Nadie. Ni Milei, ni Caputo, ni el gobierno. Nadie. Son números que parecen soñados. ¿Son altísimos? Sí. ¿Seguimos teniendo una inflación brutal? Sí. Gracias a Massa, que se está solucionando. Se tiene que entender esto. O sea, el kirchnerismo no tiene un solo argumento. Fundieron este país. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Massa, por lo menos si hablamos de estos últimos 4 años, fundieron al país, reventaron todo, hicieron volar por los aires la economía argentina. Lo que se está logrando ahora es aplacar el fuego brutal que dejaron. Y se está logrando. Por lo menos si hablamos del tema de la inflación, se está logrando. Repito, nadie soñaba con esto. Las consultoras estaban hablando de 5,6 a 6% para este mes. Hace una semana, vean mis videos hace 2 semanas. Hasta fondos de inversión extranjeros, bancos como JP Morgan hablaban de un 5,5 y era para saltar en una pata. Si había cerrado en 8,8 el mes pasado, ahora cierra en 5 y pico, es para saltar arriba de una pata. Y sin embargo, esto ya mejor. Estamos hablando de menos de un 5, 4,8, 4,3. O sea, esto es histórico, superando todas las expectativas. Que repito, ni el gobierno soñaba con esto.
Es un éxito. Hay que verlo como lo que es un éxito. ¿Actividad económica parada? Sí, hay. Consecuencia del desastre de masa. No se puede solucionar todo. Hay que ir solucionando de a poco. Y además, una es la repercusión de la otra. El parte económico también del cual se habla ahora, que con Massa estaba, y con Alberto y con Cristina estaba todo funcionando perfecto. Llevaron a una recesión brutal. Teníamos esta inflación en el 2023. Ojo con eso. Porque mucha gente dice, no, bueno, pero ahora está parado. Está parado desde que está Alberto Fernández, Cristina y Alberto, y Massa, digo. Es una joda. Y también algo que decía en clave, la gente aún tiene paciencia. Repito, es muy clave esto porque no es fácil. Pero las encuestas se están dando positivas. La gente está bancando. También está el tema del cepo. Cepo que dejó el gobierno anterior. Tampoco se ha podido solucionar. Pero falta y es necesario, sí. Pero se está haciendo por el camino para solucionarlo. El gobierno anterior, si hubiera estado más años, hubiera puesto un cepo peor. Porque hubieran vaciado todos los pocos dólares que en realidad la deuda que dejaron la hubieran agrandado, porque no dejaron uno solo en el Banco Central. Y ahora si se llega a lograr un nuevo acuerdo con el fondo, como escuchábamos que decía Marra, la aprobación de la ley bases, o sea, vemos cosas positivas, se está viendo la luz al final del túnel, cuando en realidad antes lo que veíamos era el piso de piedras, clavos y vidrios de la caída libre en la que estábamos. Ya habíamos caído del precipicio. Se tiene que entender esto de una buena vez. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de todos estos números que realmente son, por lo menos para mí, para festejar. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si os gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate, hasta la próxima.